Buenas, mi nombre es Daniel Hernández, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estoy cursando la carrera de Derecho y esta es una exposición para la materia de Derecho Procesal 1, el cual consta de lo que son las pruebas. Hablando de las pruebas, hay que definirlas, que las pruebas se entiende como todas aquellas actividades procesal por la cual se tiende a alcanzar el conocimiento psicológico del juez o del juzgador sobre la existencia de los datos que han sido aportados al proceso, así como las fuentes de la investigación jurídica son aquellos elementos que permiten al investigador obtener o hallar lo buscado, el conocimiento de lo jurídico como tal o de la verdad. En cuanto ¿cuándo se pueden proponer? De acuerdo al artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, establece que dentro de los primeros 15 días del lapso procesal deberán las partes promover todas las pruebas que requieran valerse, salvo disposiciones especiales de la misma. Pueden, sin embargo, las partes de común acuerdo en cualquier estado y grado de causa hacer valer cualquier clase de pruebas en que tengan interés. Asimismo, cuando se evalúan estas mismas, de acuerdo está establecido en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que una vez terminado el plazo fijado por el artículo 1397, el cual establece que lo que es el proceso probatorio, los 3 días siguientes al vencimiento del proceso probatorio, el juez providenciará los escritos de las pruebas, admitiendo las que son legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifestaciones ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el juez ordenará que se omitan toda declaración o prueba sobre aquellos hechos que aparezcan claramente convenidos por las partes. Asimismo, tenemos lo que es la naturaleza. Se puede entender que la naturaleza, para los modernos procesalistas, enseñan que la naturaleza jurídica del régimen probatorio pertenece al campo procesal, ya que en tanto a su aplicación como en tanto a su estudio toca de lleno esta actividad procesal. Sin embargo, en norma de derechos sustantivos encontramos elementos específicos que caracterizan la naturaleza específica de la prueba. En cuanto a la oportunidad de la prueba. En cuanto a la oportunidad de la prueba, se especifica que se entiende entonces que la oportunidad de la prueba está dada en el juicio oral y público, salvo las excepciones establecidas de la anticipación de la prueba. Ahora, hablando un poco más de lo que son los principios o los principios de la prueba o probatorio, tenemos el principio de igualdad de oportunidad en presentación de las pruebas, así como la oralidad de la evacuación de las pruebas, interés público de la prueba, inmediación y apreciación, contradicción, concentración, apreciación de las mismas, igualdad de prueba, libertad, asimismo lo que es la lealtad, probidad y veracidad de la prueba, eficiencia y pertinencia jurídica de la prueba, así como la comunidad de la prueba, imparcialidad del juez en el control de la valoración de las mismas. En otro aspecto también lo que es obtención y coacción de la misma, originalidad de la prueba, disponibilidad de la prueba y por último, prescripción de la misma. En cuanto a lo que es la clasificación de los diferentes tipos de pruebas, tenemos que estas se clasifican según su objetivo, su forma y su función, entre otras. Según su objetivo, la tenemos que se dividen en pruebas directas, indirectas, secundarias y principales. Las pruebas directas son aquellas que ponen en contacto al juez con el hecho que se trata de probar.
las que permiten a este conocer a través de sus propios sentidos, es decir, su perspectiva, luego de ser sometida a las formalidades exigidas por la ley. El juez llega al conocimiento del hecho de probar de manera directa e inmediata, como por ejemplo de esta, lo que es una inspección judicial. En segundo caso, tenemos lo que es la prueba indirecta, que tales pruebas son aquellas en las cuales el juez no percibe directamente la realidad de los hechos, que se trata de demostrar por ser un hecho que ya sucedió, sino que la comunicación o informe que se dé de la percepción de los hechos que tuvo otra persona, por ejemplo, un perito, según el grado de categoría y principales accesorios o secundarios. En cuanto a las pruebas principales, se puede definir que estas son aquellas que tienen el objeto por el cual se pretende mostrar, sea directamente o a través de otro hecho, es decir, cuando el hecho del cual se ha diferido forma parte del fundamento fáctico o la pretensión, en el cuyo caso la prueba es indispensable, por ejemplo, para la interdicción por demencia. Es imperativo que la demanda se acompañe del certificado médico sobre el estado de salud mental del entredicho. Asimismo tenemos lo que es las pruebas secundarias, la cual se puede definir que son aquellas que tienen como objeto otra prueba, es decir, cuando ella se pretende probar otra prueba, por lo que podemos deducir que son aquellas que están apenas indirectamente relacionadas con los supuestos de la norma por aplicar, por lo que su prueba tiene menor importancia. Ejemplo de ello tenemos lo que son las fotografías de un documento que establece la existencia de una prueba. En el segundo supuesto tenemos la clasificación de las pruebas según su forma, el cual establece lo que son escritas y orales. Las pruebas escritas, como su nombre lo indica, son escritas y deben de tener una formalidad, así como toda clase de ellas, como lo que son los documentos públicos y privados. En cuanto a las pruebas orales, son aquellas que se presentan de forma verbal, como por ejemplo las confesiones judiciales, testimonios, rendimientos ante el tribunal. En el tercer supuesto tenemos lo que según su estructura o naturaleza, que establece la prueba personales o pruebas reales o materiales. Las pruebas personales son aquellas que son suministradas por personas, por ejemplo, los testimonios y las confesiones judiciales. En cuanto a las pruebas reales o materiales, se trata de cosas como lo que son documentos, planos, dibujos, fotografías, etcétera, que puedan deducirse como una prueba. En cuanto a su clasificación por función, tenemos lo que son las históricas, las pruebas científicas, las pruebas críticas o lógicas. Las pruebas históricas es la que tiene como función respectivamente representativa del hecho por probar, es decir, que es aquella que representa claramente el hecho sucedido que se trata de mostrar, por ejemplo, una fotografía del hecho. En cuanto a lo que son las pruebas críticas o lógicas, se puede establecer que son aquellas que carecen de función representativa y no despiertan en la mente del juez ninguna imagen distintiva de la cosa examinada, pero le suministra un término de comparación para el resultado probatorio mediante el juicio o razonamiento. Tal es el caso de los indicios de inspección, ejemplo, las huellas dejadas en un robo o un hecho que puede significar para corroborar la verdad de lo sucedido. En cuanto a su finalidad, como clasificación, se encontramos lo que es la prueba de cargo y descargo. Prueba de cargo y descargo. Esta clase
podemos tener en cuenta la parte suministrada, que la prueba puede perseguir una de las dos finalidades, cuya la parte satisfacer la carga que pesa sobre ella y desvirtuar la prueba suministrada contra la contraparte. En el primer caso podemos denominarla de cargo y en el segundo descargo o contra la contraparte. Las pruebas formales o sustanciales. Las pruebas formales o sustanciales, lo que se puede caracterizar como las pruebas formales, son las que poseen un valor simplemente ad probatio, que tienen como una función exclusiva procesal, la que llevarle al juez el convencimiento sobre los hechos del proceso. Lo son casi todas las pruebas. En cuanto a las pruebas sustanciales, las que poseen un valor, es decir, que tienen un valor material o sustancial, puesto que son condiciones para la existencia o validez de un acto jurídico material, por ejemplo, una escritura pública. Según su resultado, las pruebas se pueden clasificar en plenas, en pruebas imperfectas y pruebas incompletas. Las pruebas plenas es aquella que, además de ser completa, debe ser presentada ante el juez como cierta e indudable la existencia de un hecho o de un acto jurídico. Es decir, que mediante esta prueba se le da al juez la convicción de un hecho en el cual el derecho moderno no admite las pruebas secretas. Para que pueda una prueba producir la certeza en el juez sobre la verdad de un hecho litigioso, se requiere que haya cumplido los requisitos llamados de publicidad, posibilidad de contradicción de las partes contra la cual se aduce, haya desarrollado los principios indicados. En cuanto a las pruebas imperfectas o incompletas, son aquellas pruebas semiplenas, puesto que son aquellos elementos o motivos que llevan o llenan a la prueba con el auxilio de otros medios que la complementan. En cuanto a los sujetos proponentes, tenemos lo que son las pruebas de oficio y las pruebas de petición de las partes. Las pruebas de oficio se pueden entender que son aquellas en las que el juez debe o puede, según la respectiva legislación, acorde a las pruebas pruebas por su parte iniciativa dentro de los límites del proceso y de cualquier momento. Pero esto no significa que las partes pueden deliberadas de la carga de las pruebas. En cuanto a la prueba a petición de las partes, esta se entiende que son aquellas que son practicadas a petición justamente de las partes, es decir, que las partes tienen la responsabilidad o tienen a cargo la carga de probar los hechos que afirman en un proceso. Es obvio que tengan el derecho probatorio de pedir una prueba teniente a demostrativa o demostrarla, según la oportunidad en el momento. Esta se clasifica en pruebas en proceso, extraproceso y pruebas preconstituidas o causales. Las pruebas en proceso son aquellos que se practican, aducen y tienden a demostrar los hechos litigiosos en un proceso. Las pruebas judiciales son las que se han producido ante el juez en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento del principio de inmediación. En cuanto a las pruebas extraproceso, son aquellas que tienen origen fuera del proceso, los cuales son los documentos públicos y privados que obten de un acto no procesal. En cuanto a las pruebas preconstituidas o causales, se puede decir que según el destino para que son creadas, si para sirven como medio de convicción de un proceso o a fines de extraproceso, o ocasionalmente son llevadas a un proceso. La preconstituida tienen la intención de acreditar en el futuro
un hecho. Estas llevan la intención preconstituyente o jurídicamente dispositiva y probatoria. Según su contradicción, las pruebas sumarias son aquellas que con independencia del poder demostrativo puede tener, que es aquella que no ha sido conocida por la parte en contra la cual se presenta y que por lo tanto no ha tenido oportunidad de controvertir. En cuanto a las pruebas controvertidas, son aquellas que han sido presentadas a la contraparte justamente para ser controvertidas. Y por último caso, lo que son las pruebas lícitas y ilícitas, que entran como caracterización en lo que es según su ilicitud y licitud. En cuanto a las pruebas lícitas, se puede decir que estas son aquellas obtenidas acorde con la moral, las buenas costumbres y la ley. Por esta razón, cuando la obtención de esta sea violenta de estos argumentos válidos, debe ser rechazada por el funcionario judicial. En cuanto a las pruebas ilícitas, son aquellas obtenidas de manera ilegal contra la moral y las buenas costumbres. Sin embargo, en la mayoría de las veces, la ilicitud de las pruebas no es causa de nulidad. Bueno, esta fue toda mi exposición. Muchas gracias.